Seguinos en YouTube. Radio con Voz. En todos lados, con vos. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los sábados a las 20 en Radio con Voz. Hola, ¿cómo están? Aquí, en otro encuentro de Mundo en Clave, en Radio con Voz, el gustazo de estar aquí, en esta radio. Mundo en Clave es un programa que se dedica a observar la vida a nivel internacional, ¿no? Y donde intentamos buscar una mirada diferente acerca de este escenario. Y mi nombre es Hugo Gulman y lo hacemos junto con Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? Un placer estar aquí en esta pantalla, en estos micrófonos, ¿sí? Aquí estamos. Y yo digo, en un ratito les vamos a contar en qué vamos a profundizar, porque bueno, ya un poco les decíamos la semana pasada en nuestro primer programa que nos dedicamos a profundizar cada semana o en un país o en algún conflicto, vaya si los hay en este momento en el mundo, o muchas veces profundizar en regiones o en temas que atraviesen a muchos países, como pueden ser las migraciones, la soberanía alimentaria u otros temas de sumo interés para la sociedad internacional. Y hoy vamos a dedicarle a un país, en un ratito les contamos cuál, porque ahora primero, si mi compañero está de acuerdo, vamos a unas pequeñas informaciones como para ponernos en contexto acerca de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sí, para decir que en el mundo pasan cosas, ¿no? Bueno, digamos, para hacerla cortita, deja la música despacito ahí en el fondo, que está bueno. Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar están presionando a Estados Unidos para tratar de buscar una salida política al conflicto de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque el daño a las petroleras genera un batifondo bastante importante y no ven una salida por la parte bélica. Entonces están de alguna manera tratando de ver qué pasa, porque siguen siendo atacados por Irán, ¿sí? Bueno, otro conflicto que hay también a nivel internacional, ahí en la región justamente, es dado que el ministro de Defensa pakistaní declaró formalmente la guerra a los talibán tras meses de escaramuzas fronterizas, ¿no? Los bombardeos a gran escala sobre suelo afgano están complicando aún más todo lo que está ocurriendo en Asia Central. Ese es un tema que vamos a tocar próximamente, ¿sí? Ese conflicto. Tal cual. Bueno, Trump comenzó a emitir ciertos perdones temporales para el petróleo ruso. Evidentemente que lo que está pasando en el estrecho de Hormuz con el tránsito de petróleo está afectando sin ninguna duda la estabilidad general. Aumenta el petróleo en el mundo, llegó a pasar los $100 el petróleo. Por lo tanto, curiosamente, después de estar sancionado el petróleo de Putin, el petróleo ruso, hoy Trump intenta ver qué es lo que hace, baja algunos aranceles y permite algo de la exportación del petróleo ruso hacia Occidente, ¿sí? Bien, bueno, otro lugar, porque este conflicto que está aconteciendo en este momento, en realidad lo que está haciendo es generar colapso a cada país de otra manera, ¿no? Y mirá, bueno, uno de los lugares que ya se sabía desde el mes de enero, con la invasión de Estados Unidos en Venezuela, que uno de los que más iba a sufrir iba a ser Cuba. El mismo Trump lo anunció. Y este conflicto de Medio Oriente está agravando mucho más la situación porque el gobierno está enfrentando un momento sumamente crítico. Estados Unidos intensificó el asedio petrolero, provocando un colapso energético en la isla. Para aliviar la tensión, La Habana anunció la excarcelación de 51 presos tras la mediación del Vaticano, pero hace 3 meses
señalaban que no está recibiendo petróleo. Bueno, y los coletazos continúan y están relacionados sin ninguna duda con el Medio Oriente. Donald Trump criticó duramente al primer ministro británico, Keir Starmer, por la negativa del Reino Unido a participar activamente en la ofensiva contra Irán. Esto es parte de la ruptura de la unidad de la Unión Europea. Presten atención a esto porque va a tener sus consecuencias. No es gratuito. Uh-huh. Bueno, otra información, tenemos un par más y luego ya nos vamos abocando al tema que teníamos previsto. Otra más es que el ministro de Defensa de Suiza declaró que los ataques de Estados Unidos e Israel violan el derecho internacional y es una postura compartida por sectores en Alemania y en España, evidenciando grietas, también otro tema a tratar y a profundizar, ¿no? Porque, bueno, y esa misma grieta... son grietas en toda la unidad en el mundo occidental. Claro, ¿no? Y esas mismas grietas que vos mencionás se producen con el envío de Francia y varios otros países de buques y sistemas de defensa allá por el Mediterráneo, cerca de Chipre, Grecia, Israel, Líbano, intentando cubrir con la flota alertas tempranas del envío desde Irán de misiles, ¿no?, hacia esa zona. Bueno, estamos frente a un conflicto que no tiene solución aparente en los próximos días y que va a traer sus coletazos a nivel mundial. Pero bueno, hasta aquí más o menos una reseña de lo que podemos intentar verificar o testear que va a pasar en el mundo, ¿no? Es un pequeño vistazo. Estamos ahí desde el balcón mirando un poquito qué es lo que pasa a nivel internacional. Y ahora, después de haber escuchado esta música que acompañaba las noticias, vamos a otra música que es un poco más enérgica. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, veamos. A ver, Carlitos. Eso es rap de barrio, rap de calle, rap de callejón, para las esquinas de América Latina. Me enseñó la calle, que hay mucho oculto, callo y escucho, no doy detalles, nah, solo la lucho y hago que muchos también se callen. Es un país del que vamos a hablar que tiene muchísima música, tiene también otras músicas, tiene los famosos vallenatos, ¿no? Pero bueno... Bueno, la música caribeña, pero como decíamos en el programa anterior y lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo, la música, el rap, la queja ciudadana, la queja urbana sí, está siendo, digamos, universalizada también en países caribeños, ¿no? Subí un poquito más, Carlos. Escribí en mi cuaderno, me enseñaron que cada uno construye su infierno. Viva tranquilo, eso no tiene precio. Las cosas como son, porque somos tan necios. Con el estilo bandido en los edificios, tirando líneas y cogidos del vicio. Un flow malevo el que lo saca. El país es Colombia. Hoy vamos a hablar de Colombia. ¿Me dejas que te introduzca? A eso iba. Voy caminando Vamos, hacia allá. dale. Bueno, es casi imposible escapar a la actualidad. La catarata informativa de estos años nos desborda. Podríamos marcar algunos hitos, como la guerra en Ucrania, o yendo más atrás, la caída del muro de Berlín, o la guerra del Golfo, si queremos ir mucho más atrás. Pero son solo puntos de referencia. Apenas el mapa para entender los cambios económicos y bélicos que hoy estamos empezando a ver. El tejido de alianzas dibuja un nuevo escenario internacional, complejo en lo estratégico y muy sofisticado en su táctica. En este análisis entran en juego factores que determinan el destino de cada actor: la historia, la economía, la religión y esa diversidad étnica que condiciona la dinámica entre los pueblos. América Latina es el ejemplo perfecto. Una construcción llena de avances y retrocesos difíciles de procesar. Hace apenas 20 años nació un movimiento que parecía irreversible, un grito de autodeterminación que sacudió a todo el continente. Nombres como Chávez, Lula, Néstor, Evo, Correa, Cristina, Lugo, Mujica y Ortega surgieron como rostros de una ola progresista que intentaba forjar una nueva realidad. Sin embargo, las burguesías locales, aliadas siempre al poder real,
trabajaron sin pausa para frustrar cualquier intento de liberación. Hoy ponemos el foco en un país que llega con demora a esa corriente, una nación que hoy debe multiplicar su resistencia para hacerle frente al imperio dominante. Vamos por Colombia. De estar vivo y tener motivos para no haber abandonado esta lucha. Gracias a mi madre y mi hijo y a todos los que en mis temas escuchan. Y para meternos en Colombia, para conocer un poquito más de lo que está pasando allí en este momento, lo hacemos con Luis Alfonso Mena. Es periodista, es analista político, es un hombre que tiene además compromiso político y es a quien no es la primera vez que consultamos acerca de los aconteceres en ese país, ¿no? Y para hablar de esto, lo primero que hicimos fue preguntarle acerca de la situación política, económica y social actualmente. Además hubo elecciones recientemente, fueron legislativas, pronto se vienen las presidenciales y también es un tema que abordamos con Luis. Vamos al primer video, al número 1, Carlitos. Bueno, cordial saludo para Hugo y para Larry, para el pueblo argentino. Acaban de pasar, de transcurrir las elecciones legislativas en Colombia. Acá hay un congreso u órgano legislativo bicameral, Cámara Alta, que es el Senado, y Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes. Al Senado se eligen 102 senadores y a la Cámara se eligen 183 representantes. Y los resultados son importantes reflejo del éxito económico y social del gobierno del presidente Gustavo Petro, a pesar de la guerra que le ha hecho la oligarquía colombiana al gobierno del presidente Petro, al proceso de reformas sociales iniciado con él y colateralmente pues también la guerra que le han hecho al pacto histórico. El pacto histórico es el partido del presidente, es una conjunción de fuerzas de izquierda, ahí confluyen Colombia Humana, Progresistas, Polo Democrático, Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica. Esas son las 5 fuerzas políticas que han sido duramente perseguidas por un órgano en poder de las élites que se llama Consejo Nacional Electoral, que es una de tantas instituciones heredadas dentro de ese armario gigantesco jurídico burgués que ya es bicentenario. Ese Consejo Nacional Electoral pues es un organismo anacrónico. La oligarquía que ha maniobrado a diestra y siniestra contra el gobierno y contra el pacto histórico. Y aún así, el pacto histórico ganó las elecciones en términos cuantitativos, obtiene en este momento tiene 26 curules y obtiene entre 45 y 50 representantes a la Cámara. Pero eso no garantiza una mayoría, no garantiza la mayoría absoluta, porque se requerían 52 senadores y 92 representantes. ¿Qué implica eso? Que volvamos al juego del sabotaje por parte de las mayorías de la derecha. De modo que aquí la coyuntura es muy trepidante. Bien lo definió como trepidante. Es un término que nosotros no acostumbramos a usar, pero evidentemente si uno escucha lo que dijo, lo tamiza, tiene ciertas similitudes con lo que pasa en toda América Latina. Poderes judiciales o poderes de control que están permeados por la corrupción, que atentan contra el orden constitucional, como suele decirse, y hace de alguna manera, Luis Alfonso, la denuncia, ¿no?, de que hay presiones para que no tenga éxito el gobierno de Gustavo Petro, ¿no? En este panorama que plantea, también amplió un poquito más, habló de los candidatos y destacó algo muy interesante, que es la popularidad que conserva, aunque no tiene reelección Gustavo Petro, pero conserva una popularidad del 54%. Esto lo dice, ahora lo van a ver en el video número 2. Los principales contendientes son Iván Cepeda, que ha ganado todas las encuestas. Se han producido 7 encuestas y todas las ha ganado. Y yendo a segunda vuelta, en todas gana. Pero además de eso, esta preferencia de las encuestas para Cepeda las ha ratificado en la plaza pública, llenando todas las plazas a donde ha ido.
y sin comprar gente, sin darles tamales, ni darles cerveza, ni llevarlos a la brava, no. La gente está empoderada con la campaña de Iván Cepeda. ¿Por qué? Porque el presidente Gustavo Petro ha hecho reformas sociales importantísimas, ha impulsado esas reformas a pesar del sabotaje de la derecha. Y el pueblo lo está reconociendo. En este momento el presidente Petro tiene el 54% de popularidad. Imagínense usted, a 5 meses de terminar el mandato. 54% me suena algo conocido. Y sin darles tamales. Eso fue el choripán no existe. Es el equivalente al choripán. Está muy bien. Y no fueron trasladados así compulsivamente por colectivos, por autobuses, etc. Es muy interesante porque habla de Cepeda, ya lo da como ganador, de acuerdo a las encuestas que se están realizando allí. Evidentemente hay un proceso interesante que parece que va a tener una segunda vuelta, una segunda oportunidad. Me parece que el candidato de Petro, que en este caso es Cepeda, puede llegar a completar 2 mandatos progresistas y vemos si en el tiempo se perpetúa esta línea, ¿no? Uno de los puntos muy importantes cuando a partir del 3 de enero, que fue el momento de la invasión de Estados Unidos en Venezuela, fue todo lo que estaba pasando en las fronteras, ¿no? Y las cámaras de todo el mundo se instalaron en las fronteras de Colombia y Venezuela para observar, para analizar y para mostrar lo que estaba pasando. Por eso una de las preguntas tuvo que ver con eso. Recordemos de todas maneras que hubo ciertas tensiones entre Petro y Maduro, no es que fue... Las había habido en su momento, sí. Después se calmaron, volvieron a tener un buen diálogo, pero ¿qué está pasando ahora en el vínculo con Venezuela? A eso apuntamos en este tercer video, en el número 3. Bueno, las relaciones siguen mejorando después de la invasión por parte del imperialismo, porque yo lo menciono como corresponde el imperialismo, y su sátrapa Donald Trump, en uno de los actos más grotescos, más repudiables en la historia de nuestro continente, después de invadir a Venezuela, de masacrar, destruir varios sectores de Venezuela, y Nicolás Maduro, el presidente constitucional, y a su esposa, la diputada Cilia Flores. Después de esto, pues las relaciones siguen normal. El presidente Petro no reconocía a Nicolás Maduro, pero fíjense ustedes las paradojas, sí reconoce a Cilia Flores, que fue nombrada por el presidente Maduro. Esas son las cosas sobre las cuales nosotros, pues, en relación con las cuales nosotros tenemos diferencias con el presidente, porque se negó sistemáticamente a no reconocer al presidente Nicolás Maduro, sumándose a esa narrativa de las tales actas, que fue una narrativa del imperio para desconocer al presidente Maduro, pero pues después sí reconoce a la persona que Maduro había designado. De modo que nosotros seguimos desde los espacios en que nos movemos, desde nuestro programa periodístico, etcétera, repudiando la invasión, denunciándola. Yo creo que el pueblo latinoamericano no ha reaccionado como corresponde a esa miserable invasión. Las relaciones siguen normales, se van a reunir pronto el presidente Petro y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Han mejorado las relaciones, pues yo creo que con el presidente Maduro habían mejorado mucho, y yo creo que a los presidentes de América Latina, a los progresistas, les ha faltado enjundia para repudiar esa invasión criminal del imperialismo el 3 de enero. Bueno, algunos apuntes a las palabras de Luis Alfonso Mena, que lo pueden buscar en internet. Tiene un programa, creo, online los sábados desde Cali. Bueno, el sátrapa, llama el sátrapa a Trump constantemente. Y marca esto que yo te decía antes, que hubo una rispidez entre Petro y Maduro. Tiene que ver también con la posición asumida por Lula.
en su momento y por Claudio Sheinbaum en México, que le pedían a Maduro que presente las actas de votación, cosa que no se produjo, y a raíz de eso hubo una ripidez muy, muy interesante. Pero bueno, vuelve a rescatar Luis Alfonso, vuelve a rescatar aquello de el imperio y el imperio que evidentemente es el que está dominando en este momento este retroceso que tenemos en toda América Latina, ¿no? Porque evidentemente también en Argentina somos parte de ese retroceso con el gobierno actual. También hizo algunos comentarios, Larry, que tienen que ver con su mirada y con la mirada, no solamente la mirada de Luis Alfonso Mena, nuestro entrevistado, sino también su opinión acerca de la mirada de Petro sobre el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Tema que abordamos obviamente con todos los invitados, porque es un tema que no se puede omitir, ¿no? Bueno, la mirada de Luis Alfonso es que en realidad los gobiernos de América Latina, a pesar de la posición de Petro, que no es nueva con respecto a Israel y tuvo ya discusiones muy, muy profundas, es que no fue de alguna manera repudiada la acción de Israel y de Estados Unidos conjunta en contra de Irán de manera contundente, de manera tajante. Entonces, de alguna manera, pone Luis Alfonso en valor la cuestión que Petro había asumido con respecto a Israel en su momento, pero ahora le otorga, y tiene que ver seguramente con el viaje de Petro a Estados Unidos, como una manera de evitar que a Colombia le ocurra de alguna manera lo que pasó en Venezuela. Y destaca Luis Alfonso la relación que tiene Petro y el acercamiento a la reemplazante, a Delcy Rodríguez, de Maduro, ¿no? Sí. Y destaca una cosa muy importante, a mí me pareció muy loable y muy ético, el nombrar a la esposa de Maduro como una de los sostenes ideológicos de Venezuela, ¿no? Del gobierno de Chávez o del chavismo en Venezuela, el gobierno de Maduro, y la pone en valor a la esposa de Maduro como gran militante y como de alguna manera el sostén ideológico de todo el aparato, ¿no? Sí. De todas maneras, pensando en la mirada de Petro acerca de Medio Oriente, fue muy taxativo en otras oportunidades, y en estas, obviamente, siendo el presidente de un país que ha sido tan presionado también por Estados Unidos, las amenazas de invasión también, ver que a su vecino lo han invadido, que a otro que está muy cercano como Cuba también está sufriendo esas consecuencias. Bueno, él sabrá también a qué responde sus opiniones, por lo menos las públicas. Sí, estando sentado en el sillón presidencial, hay que tener una información que probablemente nosotros no tengamos con respecto a cómo asumir esas presiones. ¿Sí? Yo estoy convencido que Estados Unidos está presionando de forma muy, 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 digamos, muy artera, ¿no? Con intenciones muy... Contemos que también Colombia tiene petróleo, lo cual es también presa de la mirada de Donald Trump. A lo que me refiero de alguna manera es que y hay que contar la historia también de Petro con respecto a las negociaciones. El sur del Río Bravo empezó a tener como unas dudas de quién es el dueño, ¿no? Sí, según Trump. Y también tenés que pensar, a ver, esto es como la competencia entre un kiosco y un supermercado. Vos sabés que si tenés un kiosco tenés que cuidar lo que es la compra, la venta, tenés que seducir al cliente, y en este caso competir con un supermercado es muy difícil. Si hubiese unidad, si esa constelación que yo conté antes de los personajes que fueron durante casi 2 décadas una avanzada del progresismo en América Latina, si hoy hubiese estado esa constelación, quizás Petro hubiese tenido la posibilidad de tener una actitud mucho más firme y repudiando con mayor intensidad lo que Luis Alfonso de alguna manera desliza una crítica, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que hay que sentarse en el sillón presidencial y aparte hay que tener en cuenta algo que no hablamos esta vez con Luis Alfonso, que lo hablamos en otra oportunidad, y que es la historia de los grupos, digamos, de la FARC, del Ejército de Liberación Nacional, y de la contrapartida de eso, ¿no? Que era financiado por la burguesía, los grupos paramilitares, lo cual Petro logró de alguna manera
manera cerrar, o está intentando cerrar una herida histórica, ¿sí? A la par de mejorar la economía. Y esto es muy importante. Esto lo venimos hablando entre nosotros, más allá del programa, que las debilidades de los países que tuvieron gobiernos progresistas, como los que nombramos antes, es no haber consolidado la economía, la producción. Y eso los convirtió en carne de cañón de una derecha que no perdona. Colombia tiene muchas otras cosas, aparte de tanta seriedad, ¿viste? Con la que hablamos de política y de la geopolítica y todo, pero también tiene, por ejemplo, un río de 5 colores. Tiene algunas curiosidades, tiene algunas cosas muy, muy lindas, ¿no? Caño Cristales se llama. Está ubicado en la Sierra de Macarena y es conocido como el río más hermoso del mundo, dicen algunos, por lo menos los colombianos, gracias a una planta acuática que lo tiene de fucsia, rojo, verde y azul. Es muy curioso, ¿no? Andar por ahí en este país que a la vez tiene 2 océanos, porque tiene costas que dan al Pacífico y al Mar Caribe. Uh-huh. Y bueno, es el país, entre otras cosas, como para darles alguna información más, que frecuentemente es citado por lingüistas como uno de los más claros y neutrales del mundo hispanoparlante, ¿no? Sobre todo el que se habla en Bogotá. Un amigo mío me dijo: hablan el mejor castellano del mundo, mejor así que en dicen, España. ¿Sí? Así dicen. Ahora, así dicen. para, porque vos tenés siempre estos recursos de cosas bonitas, geografía, algo de comida, por favor. ¿Tenés algo? Pero falta para la hora de cenar. Bueno, en un ratito te cuento, porque, por ejemplo, para poder ir a comer también necesitamos guita. Y Ajá. si querés guita, y podés dedicarte al mundo de las esmeraldas. Colombia produce el 80% de las esmeraldas de más alta calidad en el mundo, ¿no? Y famosas por ese verde intenso, digamos, ¿no? Porque el verde esmeralda. El verde esmeralda, justamente, ¿no? Bueno, hay otras cosas más, ¿no? Donde otra muy, muy linda, muy simpática también. Es una isla con un idioma propio, donde la mayoría de la gente habla la isla se llama San Andrés y se llama el idioma creole sanandresano, que es una mezcla de inglés, español y lenguas africanas. Esto se habla específicamente, exclusivamente en esa isla, ¿no? En la isla de San Andrés. En Haití pasa lo mismo, pero con francés. Con el francés. La combinación es con francés. Entiendo, habría que mirar, viste, a vos que te gustan las etimologías también, tendríamos que buscar un poquito, porque probablemente el creole tenga que ver, porque tiene un nombre parecido el creole en Haití, y capaz que tiene que ver algo con lo criollo. Es muy probable. Es muy probable. Déjame hacer alguna referencia económica, algún dato económico antes de ir a la pausa. Tenemos un minutito. A ver, en cantidad de población tienen más ellos que nosotros. Tienen 52 millones, nosotros tenemos 46. Pero en superficie son bastante más chicos, ¿sí? Casi un tercio de la Argentina, 1.100.000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos, sin la parte de la Antártida, 2.780.000. Y una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, que yo creo que es determinante en muchos de los conflictos que se producen en el mundo, hoy el conflicto es en Oriente Medio, y esto que yo voy a comentar tiene mucho que ver en las raíces del conflicto, que no son solamente económicas, pero la composición étnica. La composición étnica de Colombia es 86% son mestizos y blancos, mientras que en la Argentina ese 85%, ese guarismo es de europeos. Es decir, es nuestra composición étnica. Tienen el 10% de afrodescendientes. Nosotros no tenemos idea. Están muy solapados, muy escondidos, pero hay pocos afrodescendientes en la Argentina. Y componen un universo interesantísimo. Y aunque hay mayor y se ven más en Uruguay, en la Argentina sigue habiendo, a pesar de que no figuran en los censos, digamos, ¿sí? Pues composición indígena, el 3,4%. La Argentina tenemos 11% de mestizos, 2% de árabes asiáticos y el 1% de indígenas. Eso en cuanto a la composición social. Estamos sobre la pausa, vamos a la pausa. Tengo muchos más datos, no los vamos a dar todos porque es imposible, pero hay cosas interesantes.
Enseguida volvemos con más Mundo en Clave, en Radio con Vos. Con Vos en YouTube. Radio con Vos. En todos lados, con vos. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. En Radio con Vos. Es la hora de intentar esta carta personal, este asunto tan sospechoso. La verdad no sé por dónde empezar, no sé cómo decirte dónde está el paisaje. No hay tiempo para inventar, hay secretos, hay desvelos. Oh, pero no hace falta un puñal, cualquier tipo de puñal, para grabarte en el pecho. No estás tan lejos, no estás tan lejos, no estás tan lejos. Este tema se llama El Puñal y el grupo se llama La Derecha, ¿no? ¿Te gusta, Carlos? Está bueno, ¿no? Está muy lindo. Es sugestivo, ¿no? El puñal y la derecha. Es una música que no es de ya mismo, pero no tiene mucho tiempo, tiene unos cuantos meses. Es muy linda. Yo muy quiero linda. aclarar al aire formalmente que mi compañero Hugo Gullman hace un trabajo enorme, lo digo con seriedad, sobre la investigación musical de cada uno de los países, y me parece sumamente importante porque es prestarle atención a algo que tiene que ver con la personalidad del otro. Ese otro en este caso es un país, pero es como una mirada de respeto por la cultura del otro. Y eso me parece excelente, y ya lo dije muchas veces al aire, pero nunca me voy a cansar de decirlo. Hugo Gullman, es trabajo excelente. Larry, mira, después de esto que decís, Sí. ahora sí, No, me estoy ganando la cena. Te ganaste que te hable de gastronomía. Dale, ahora, ¿no? dale, Porque hay algo que es voluptuoso ahí en Colombia, y uno podría pensar lo voluptuoso y las pinturas de Botero, Ajá. sí, también, pero también la comida, A ver, porque se dale. come abundante, se come rico, y te puedo decir, por ejemplo, no sé si comes pescado. Sí, vos Sí, comés sí, me pescado. gusta. Una trucha al ajillo, por Opa, ejemplo. y si es al ajillo, seguro. Que esto es típico de la zona de Salento y de toda la zona del eje cafetero, que presentan la trucha en una bandeja recubierta con salsa blanca de ajo con gambitas. Uy, unas Muy gambas rico, al ajillo. muy rico. Uy, Después hay Dios. otra bandeja que la llaman la bandeja paisa, ¿no? Que es uno de los platos típicos de Colombia, uno de los más famosos, que es un plato de arroz, frijoles, carne molida, chorizo, chicharrón, arepa, huevo y aguacate. Después, por supuesto, sabés que vas a Colombia y tenés las arepas, tenés los tamales, pero bueno, no vamos a Pero que no hablar de eso. sirven para la política. Los tamales no sirven para... No. A algunos les ha servido, me parece. Bueno, ¿eh? yo aprovecho. Vos haces la parte de gastronomía y yo te cuento que uno de los índices que uno busca en la economía del otro país se relaciona con una cosa que se internacionalizó, el Big Mac. La hamburguesa. Bueno, ellos la tienen más barata que nosotros. Es decir, en la Argentina cuesta en este momento casi $7, allí cuesta $5. Digo, como para ir ubicándonos en tiempo y espacio, con los sueldos, con los salarios, los gastos. Bueno, el Big Mac allá es más barato. Así que nos vamos a Cali, Colombia, a visitarlo Luis Alfonso Mena, y nos comemos un Big Mac. Ahí está, hablando de Luis Alfonso Mena, uno de los temas que abordamos con él fue la reunión que recientemente tuvo el presidente Trump. Lo vuelve a mencionar también con el apodo que él eligió, ¿no? La reunión que tuvo el presidente Trump y cómo evitar la injerencia de los Estados Unidos en Colombia, esta resistencia que pone Petro. Esto lo conversamos en el videíto número 5. Lo que pasa es que hay que entender que el presidente Petro se mueve sobre el filo de una navaja. Y entonces él lo que está procurando es que no haya una invasión a Colombia, que no haya una intervención
que no haya injerencismo. Y creo que por eso hizo esa reunión, que el sátrapa del copete naranja la hizo coincidir con el mes de la invasión a Venezuela y el secuestro al presidente Nicolás Maduro. Tratando pues de utilizar todos esos mecanismos nefastos que él utiliza para hacerse sentir poderoso. Entonces creo, yo digo, bueno, entendamos que está obrando con mucha diplomacia para tratar de que haya la menor intervención del imperialismo en nuestras elecciones, para que no ocurra lo que ocurrió con vosotros, compañeros, y perdone que haga referencia a ustedes, cuando los extorsionó con el famoso empréstito de los organismos internacionales en las elecciones legislativas de ustedes, o no ocurra más dramáticamente lo que ocurrió en Honduras, en donde montó un dictador, Nasri Asfura, el que le besó la mano a Trump en el acto más bellaco que podamos conocer de ayección y de sumisión. Es un dictador. Ese señor perdió las elecciones y utilizaron al Consejo Electoral extorsionado por Donald Trump. Lamentablemente, en ese acto de corrupción participó una empresa colombiana que participaba en el proceso de elecciones, lo ha denunciado el presidente Petro, y montaron a Nasri Asfura. En realidad, quien ganó las elecciones por 1.800.000 votos frente a 1.200.000 votos en Honduras fue Salvador Nasralla. Ese debería ser el presidente. Pero como ese no era el presidente del dictador del régimen imperialista, entonces montaron a Asfura. De modo que lo que está buscando el presidente Petro es que no ocurran ese tipo de cosas, que no haya intromisión como la que está habiendo con Ecuador, el vecino, que nos ha montado unos aranceles hasta del 50%, una cosa brutal, con un régimen como el de Daniel Noboa, que sí es un régimen ligado a lo que ya sabemos en el plano internacional. Bueno, de algún modo hace unas menciones interesantes. En principio, bueno, compara las presiones de Estados Unidos con la que tuvimos nosotros aquí con el préstamo de 20.000 millones de dólares, que no sé si llegaron o después el secretario del Tesoro norteamericano se lo llevó de vuelta, no sé. No está claro eso, ¿no? Pero bueno, ese miedo que infundó en la gente de que iban a ser 40 y 40 no llegaron. No llegaron nunca, y los 20 tampoco deben haber llegado. Fue una anotación en los libros. Sí. Pero es interesante porque hace mención de Ecuador y tiene que ver con lo que siempre analizamos nosotros cada vez que tomamos un país, es ver cómo se lleva con la región. Y está de alguna manera, digamos, rodeado de presiones, Petro, y Ecuador es una de esas presiones, ¿no? Con Noboa, que le impuso hasta aranceles del 50%. Estamos hablando de la economía de vecinos. Es como si nosotros tuviésemos en este momento un arancel impuesto por Brasil no sé, del 30, 40%, Tal cual. y eso dificultaría la relación entre vecinos, ¿no? Que en teoría debería ser de otra manera. Habló de Honduras y la presión que hizo Estados Unidos para que gane Asfura. Ya vamos a dedicarnos a Honduras. Honduras en sí mismo también es un país que merece una atención especial. Y bueno, de alguna manera, y bueno, volvió a nombrar al sátrapa de la Casa Blanca. Esta vez no lo nombró a Trump, pero dijo el sátrapa de la Casa Blanca. En realidad pensaba, cuando decías lo de Honduras, todos los países tienen algo especial, porque en todos o en casi todos se juega ahí el eje del vínculo que tiene el país, según la región donde se encuentre, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Rusia, con China, la mirada de cada uno de los países. Bueno, vamos a tener que volver a tomar Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Digo aparte porque están entre las preguntas frecuentes que hablamos con cada uno de los entrevistados, porque según la política interna de ese país, según la mirada internacional, según el lugar donde se encuentran puntualmente también, tienen una opinión diferente o parecida a la de los vecinos o no, respecto de los temas claves que están aconteciendo en el mundo, ¿no? Y ya que hablas del mundo, también le preguntamos a Luis Alfonso Mena, ¿cuál es la relación de Petro o estrictamente de Colombia con China? China es un factor, es un protagonista de todo lo que está pasando en el mundo, en algunos casos con cierta discreción, de manera oculta. China no se pronuncia en demasiados ámbitos, solamente en los necesarios, continúa su crecimiento, y me parece que ahí, bueno,
Escuchemos lo que dice, después lo comentamos. Video número 6. Vamos a ver qué pasa con Colombia y China. De la política hegemónica de Estados Unidos, uno de sus objetivos es imponerles a todos los países del continente lo que Trump cree todavía a estas alturas de la vida, que es el patio trasero de Estados Unidos, imponerles no negociar con China, ni con Rusia, ni con Irán, ni con otros países que no están en su órbita y que él considera competencia. Entonces aquí, pues, si bien es cierto, la política comercial con China apenas despega, y lo ha hecho ese despegue en el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues ojalá no entre en un periodo de quietud, de stand-by que llaman, ¿no? En esa política en la que están todos los gobiernos, incluidos los progresistas, de procurar no enfrentar mucho las iras del sátrapa, el sátrapa de la Casa Blanca. Entonces, pues, está en un estado de latencia. En el gobierno del presidente Gustavo Petro ha habido esfuerzos. Él mismo estuvo en China. Se comprometió con la ruta de la seda, que es un paso muy importante. Pero ustedes saben que no basta con las reuniones, los intercambios bilaterales, los esfuerzos que se hagan, sino que eso hay que concretarlo en convenios, en acuerdos, en tratados. Es una forma de un poquito de marcar la cancha y una velada crítica de Luis Alfonso con respecto a Pedro y la relación con China, porque estoy seguro, y lo charlamos, la conversación con Luis Alfonso fue mucho más larga que lo que estamos poniendo al aire, porque hablamos largo y tendido, seleccionamos las partes más relevantes de la conversación, y de algún modo la crítica de Luis Alfonso es: vamos más adelante, Petro, vamos más para adelante, vayamos con mayor intensidad. Con respecto a China, tiene una mirada un tanto cauta, como no ofender a otros proveedores del mundo. Sin embargo, me parece que y con la visita a China, Petro manifestó su interés por jugar en las grandes ligas y no solamente atender a lo que Estados Unidos pretende. Pero de todas maneras, bueno, es navegar en un territorio muy difícil. Vuelvo a decir, los presidentes de un país, y sobre todo Latinoamérica, debilitada por la tendencia derechista de los últimos años, no es fácil jugar a ser presidente, y serlo menos aún, ¿no? Sí, vos sabés que nombrabas al territorio, y hablando de territorios muy extenso, es un país además con mucha belleza natural, ni que hablar todo el tema de las playas. Podríamos hablar, de Cartagena de Indias, de Santa Marta, pero salteemos esos lugares que son los que todos... no todos conocen, yo no lo conozco. Es el turismo habitual, digamos. Es el turismo busquemos los lugares donde la gente no va tan fácil. Pero tenemos, por ejemplo, un montón de lugares donde hay tesoros geológicos o arqueológicos. Hay una ciudad perdida, que es uno de los principales sitios arqueológicos de Colombia, que fue un antiguo poblado indígena, construido más o menos en el siglo VIII. Después, por ejemplo, tenés el Parque del Café, en una región que se llama Quindío, creado por la Federación Nacional de Cafeteros, que es uno de los parques temáticos más atractivos de América Latina, dicen, y que los visitantes también tienen un acceso a un museo arqueológico y un museo y tren del café. Y hablando del café, te podría contar, hay una tradición que cuenta que en el siglo XVIII había un cura jesuita que cuando promovía el tema de la siembra de café, y hasta lo llegó a promocionar a través de las penitencias, porque cuando iba alguien a confesar sus pecados le decía, rezá 3 Padre Nuestros
y anda a sembrar unas matas de café, ¿no? Interesante, ¿no? Bueno, el eje cafetero es una región formada por varios departamentos y sus paisajes cafeteros fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mira, qué interesante. Y debes tener una cantidad de datos. Sí, iba ¿no? a mencionarte no solo el café como parte de la exportación, tiene petróleo crudo, carbón, café, flores, banano, oro y esmeraldas, que ya las nombraste. Ajá, sí. Pero quiero decir algo importante. Ellos tienen un déficit en el comercio exterior de 13.100 millones de dólares. Nosotros tenemos hoy superávit, pero sabemos por qué tenemos ese superávit, ¿no? Pero es loable este déficit porque en relación al PBI es una cifra menor. De todas maneras, están muy comprometidos con el déficit, con el Producto Bruto y la deuda. Uh-huh. La deuda es el 63% del PBI de ellos, cuando nosotros tenemos algo que no sabemos. Pero la última información que tenemos de Argentina es a 2023, es decir, apenas comenzaba el gobierno de Milei y teníamos una deuda del 43% del PBI. Yo no sé hoy cuánto será la deuda nuestra, es insondable eso, ¿sí? Porque está escondida detrás de bonos de tesoro, etcétera, etcétera. Digo, estamos en una situación comprometida. Pero bueno, algún otro dato interesante, los salarios son más o menos similares. Uh-huh. El salario promedio ronda los 550 a 700 en Colombia, y nosotros tenemos más o menos entre 550 y 650 salario promedio. No estoy hablando del salario básico, no estoy hablando de cubrir las necesidades básicas. Tienen un desempleo alto, cerca del 10%. La Argentina hoy no sabemos exactamente, los cierres se producen todos los días, pero debemos estar cerca del 9% y en crecimiento. Bueno, más o menos esas son datos que digamos, nos ubican, digamos, en tiempo y espacio con respecto a nosotros y en comparación con Colombia. Decime una cosa, por sí o por no, ¿eh? No es para explicar nada, ¿sí o no? ¿Vos sos rockero? De los 70 sí. De los 70 sí. Uh-huh. Carlitos, ¿sos rockero? De los 80. Y es más chico que nosotros. Bueno, porque vamos a escuchar a los Rolling, pero no vamos a escuchar a los Rolling que se escucha habitualmente. Vamos a escuchar a un grupo que se llama Los Rolling Ruanas. Así que ahí vamos. Lindo tema. Vamos con los Rolling Ruanas y, como dice la canción, no nos vamos a callar, así se llama. No nos vamos a callar. Es que en silencio esperé que algo mejorara pa' mí, por mí quien ves si vengo de abajo, donde no llega ni un taxi ni un fajo, y que nos miren rachados si quieren, que venimos blindados desde el vientre, no nos van a callar, criados pa' la guerra, la mala pa'l odio del pacho y hueperra. Criados pa' esta estúpida guerra y somos las madres sin sus hijos campesinos. Mientras escuchamos a los Rolling Ruanas con No nos vamos a callar, les cuento que mientras hablamos de Colombia no podemos dejar de hablar de Gabriel García Márquez, ¿no? Sin ninguna duda. Y mientras escribía 100 años de soledad, García Márquez y su mujer, Mercedes Barcha, se quedaron sin guita. No tenían un mango, tuvieron que vender todo, vendieron el auto, vendieron algunos electrodomésticos que tenían en la casa y siguió él adelante escribiendo. Cuando fue a enviar el manuscrito a la Argentina, justamente, fue a mandar a la editorial de Buenos Aires, no le alcanzaba la guita que tenía para el envío de todo el material. Entonces mandó la mitad del libro solamente. Así es que tiempo después, consiguió algo prestado y envió la segunda parte, ¿no? Así que, bueno, ahí tenés. Después, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982, lo que dijo es
puso una condición como celebrar y quiso celebrar con un vallenato. Todavía no existían los Rolling Ruanas. Pueblos oprimidos, aquí estamos firmes, no nos hemos ido, firmes por el campo y por los pueblos oprimidos. Me fue bien adentro el campo, el rancho, la tierra, el arao, donde no escuchan si reclamo. Le gustó a Carlitos, le gustó. Si fuese por él hasta el final. Bueno, vamos a cerrar la parte de los datos antes de ir a los dos cortos que nos quedan. Sí, dale. La inflación en el 2022 en Colombia fue del 13,1%, mientras que en la Argentina el 94,8%. 2023 en Colombia 9,28%, en la Argentina 211,4%. Y la inflación en el 24 en Colombia el 5,2%. Esto es importante porque va decreciendo, ¿no? Es importante el esfuerzo que está haciendo Petro por mejorar las condiciones económicas. En la Argentina tuvimos en el 2024 117,8%. ¿Sí? Eso como dato. Y ahora, porque es importante la parte económica, le preguntamos, fuimos a investigar cuál era la relación que en la Argentina uno lo comenta mucho dentro del ámbito de lo nacional y popular, dentro del progresismo, las relaciones con los BRICS, ¿no? Es decir, esa oportunidad que desperdiciamos al comienzo de este gobierno, donde, bueno, de alguna manera quedó soslayado, o para una segunda oportunidad, la posibilidad de integrarnos a los BRICS cuando ya estábamos adentro, ¿no? Y en el video 7, ahí nos comenta Luis Alfonso Mena cómo abordan ellos el tema de los BRICS. Vamos a ese video, dale. Colombia no tiene relación con no está incluida oficialmente dentro de los BRICS, tiene relación con el Banco de los BRICS, que es distinto. Y es un intercambio de carácter financiero, pero que tampoco ha ido más allá de ese vínculo, y que todos nosotros los colombianos esperamos que le sirva al pueblo colombiano y que haya... como lo plantean estatutariamente los BRICS, pues haya un tratamiento muchísimo mejor y digno que el que brindan todas esas entidades financieras internacionales adscritas al entorno del circuito del imperio, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, y como todos esos, como todas esas entidades que son verdaderamente expoliadoras de los presupuestos de las naciones, y que lo único que hacen es incrementar, pues, las deudas externas de los países. De modo que aquí estamos a la expectativa. Como digo, en este gobierno progresista, reformista del presidente Gustavo Petro, ha habido avances en materia de relacionamiento sin ninguna prevención frente a China, y también se avanzó en la vinculación al Banco de los BRICS. Nosotros, algunos colombianos, consideramos que Colombia debe pedir su inclusión definitiva en los BRICS, pero las nuevas relaciones, la nueva coyuntura política y geopolítica, pues está conduciendo a que ahora se genere como una especie de quietud, de latencia allí, de stand-by. Esperamos que con Iván Cepeda, que ya seguramente será nuestro próximo presidente, haya continuidad de esa apertura hacia otros países, otros mercados, y una inclusión en los BRICS, escrita principalmente a España. Las relaciones con España, por afinidad pues con el llamado Partido Socialista Obrero Español, son muy buenas. El presidente Gustavo Petro ha estado en varias reuniones allí. Con los demás países son de mera diplomacia, no se mantienen los intercambios que las entidades tradicionales de los gremios económicos de nuestro país pues mantienen con los europeos. Pero aunque el presidente Gustavo Petro ha insistido siempre en que es necesario incrementar el intercambio, sobre todo con los países nórdicos, a los cuales él admira, ¿no? Él admira mucho Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Al principio de su mandato hablaba mucho de ellos y los presentaba como paradigmas de lo que debe ser un capitalismo de Estado. Pues de todas maneras él considera que, o consideramos nosotros mejor, que no se ha desarrollado todo el intercambio comercial y económico.
Bueno, interesante, porque Tal dos cual. cosas. ¿Sí? Yo había omitido que en esta parte del video también hace Habla referencia a Unión Europa, ¿no? Europea, sí. Muy cauto la relación de Petro con los BRICS. Evidentemente la misma actitud que tiene con China, pero bueno, acudió al banco de los BRICS tratando de evitar el Fondo Monetario, al Banco Mundial, lo dijo, ¿no? Y al BID, como método de financiación o de financiamiento de un Estado mucho más barato y menos extorsivo que el de los que conocemos, ¿no? Los organismos financieros internacionales. Es interesante. Y también es interesante la actitud que tiene con Europa, ¿no? Es decir, le interesa como modelo, el modelo nórdico, digo, difícil de aplicar en América Latina, pero bueno, es un modelo a tener en cuenta, una gran participación del Estado en el bienestar y en la economía del país. Y su relación política más cercana es con Sánchez en España, que tiene también una actitud bastante disruptiva con respecto a lo que es Europa y el conflicto de Oriente Medio. Esto no es para desvincularlo, ¿no? Ya vamos a hablar en algún programa a lo largo de este año de los países nórdicos que también, entre otras cosas, tienen algunas estadísticas que dicen que son los países más felices, ¿no? Los pueblos más felices. Nos queda un tramo de la entrevista, es un tramo de respuesta muy breve, donde hace referencia, si bien había hecho en algún tramo de la entrevista al presidente argentino, ahora habla ya específicamente del vínculo entre Colombia y Argentina. Y es tan corta la respuesta que es acorde con lo que está pasando. Vamos al video número 8. Con Argentina es cero, ¿no? Y se deben mantener los intercambios económicos que venían de vieja data, pero no hay ninguna empatía del presidente Petro con Milei, porque son antípodas, son el agua y el aceite. Milei es un fanático sionista, es una vergüenza, con todo respeto por ustedes, compañeros, con todo respeto, y les confieso sinceramente con todo dolor. Pero Petro y Milei son antípodas, son absolutamente contrarios, y allí no hay ninguna relación posible. Bueno, tan corto como la relación, ¿no? Es decir, muy escasa la relación, miradas diferentes. Y bueno, hasta acá Colombia, ¿no? Es decir, un país que hay que visitarlo, ¿no? Yo estoy seguro de que estaría interesante, ¿no? Bueno. Nos vamos yendo con un agradecimiento enorme para Carlos Rodríguez en los controles, para Carlos Morillo en control central, en todo el área de video. Y Larry, nos reencontramos la semana que viene, como siempre a las 20 horas el sábado en Radio Con Vos, ¿no? El gusto de estar en Mundo en Clave. 7 días menos 1 hora. Aquí estaremos. Chao. Hasta acá, una pieza más del rompecabezas global. El próximo sábado a las 20 seguimos leyendo El Mundo en Clave en Radio Con Vos.